Soy Javier Cacho, soy físico, científico y escritor. Y creo que no voy a ser un buen ejemplo para vosotros, porque yo era, no diré un pésimo estudiante, pero sí bastante mediocre. Mi madre solía decir que me pasaba la vida en las nubes. Y es cierto. Y recuerdo perfectamente cuando leí por primera vez el cómic de Tintín, Objetivo a la Luna, esa portada que tiene, que se le ve a Tintín con el Capitán Haddock mirando ese cohete que acaban de construir, pues aquello me motivó. Yo quiero hacer algo parecido. Bueno, trabajé en un centro de investigación espacial. No llegué a la Luna como Tintín, pero bueno, más o menos me aproximé. Tampoco he sido capaz de pequeño de tener claro qué iba a ser de mayor. Ahora soy escritor, pero cuando tenía vuestra edad leía poquísimo. En el último año de bachillerato, don Emilio, mi profesor de físicas, me dejó un libro, el Holton y Roger, que era Fundamentos de la Física Moderna, un tocho así. Me lo leí entero, sorprendentemente, porque contaba no solamente los fundamentos de física, no hablaba solo de física, hablaba de la vida de los científicos, de qué es lo que hacían en su tiempo libre. Se centraba en la Europa de comienzo del siglo XX, y cuando, sobre todo en Alemania, se gestó toda la física moderna. Y aquello me fascinó, tanto que dije, físico, decidido. Vale. Bueno, un desastre de carrera. Iba a clase por las tardes y me pasaba todas las mañanas con otro amigo que estaba igual de chiflado que yo en la Biblioteca Nacional leyendo libros de física, que nos los intercambió. Mira qué estupendo este capítulo que habla de la electricidad electromagnética. Ya, yo me lo leí y ya está. Claro, eso no era para nada lo que querían los profesores. Repetí primero. Dudé si debía seguir con físicas o no seguir con físicas. Y un día les planteé a mis padres, mirad, que he pensado que voy a hacer geología, que me gustaba mucho, la verdad sea dicha, ¿no? Mirar. Se miraron el uno al otro, no dijeron nada, pero y como en las viñetas de los cómics, yo vi que ponía, no vamos a sacar partido de este hijo. Y dije, bueno, voy a intentar seguir con físicas. Bueno, logré pasar los 3 primeros cursos de físicas y entré en la especialidad. Elegí física de la atmósfera, nubes. Claro, volví a lo que yo quería, ver nubes. Bueno, todo cambió. No lo vais a creer, yo tampoco, y mi padre menos. No es que aprobase las asignaturas, es que sacaba matrículas en todas. Empecé a colaborar con la universidad y, sorprendentemente, antes de terminar la carrera ya tenía una oferta de trabajo en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio, nuevamente Tintín, para estudiar, no para ir a la Luna, sino para estudiar, en este caso, el ozono. Bueno, estuve bastantes años estudiando el ozono hasta que, ¡ting!, apareció la masiva destrucción de ozono en la Antártida, que todos conocemos como agujero de ozono. Y claro, yo era uno de los poquísimos, se podían contar con los dedos de la mano, menos de la mano, 4. Había 4 expertos en el ozono en España en aquellos momentos. Y España en ese momento coincidió que estaba preparando su primera expedición científica a la Antártida. Claro, de los 4, el único loco para irse a la Antártida 4 meses era yo, claro. Y efectivamente, y ahí me fui a la Antártida a estudiar el agujero de ozono. ¿Y qué ocurrió? Pues 2 cosas, que evidentemente ya cambiaron mi vida por completo. La primera, me enamoré de la Antártida. Totalmente. Y la segunda, cuando regresé, me encontré con que la sociedad quería saber qué pasaba en la Antártida. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era ese agujero de ozono? ¿Por qué era peligroso? ¿Por qué teníamos que dejar de utilizar sprays y los CFCs arriba y los CFCs abajo? ¿Qué estábamos haciendo con el planeta? Y me encantó podérselo explicar. Me di cuenta, ya me había dado cuenta antes, que lo que yo tengo es alma de divulgador. A mí lo que me gusta es aprender, por supuesto. Eso es inherente, lo llamamos en el DNA, los seres humanos, aprender, conocer, pero luego contarlo. Volví a la Antártida,
2 veces como científico, a seguir estudiando el agujero de ozono, una de las veces en invierno 4 meses, bueno, no todo el invierno, pasé parte de la primavera. Después, posteriormente, comencé a trabajar en el Programa Antártico Español y volví a la Antártida de nuevo en 3 ocasiones, en 3 campañas como jefe de la base antártica española. Ya toda mi vida ha girado alrededor de la Antártida y en los últimos años pues he hecho una ilusión, que es escribir libros sobre historia de la exploración polar. Claro, desde que fui a la Antártida quise saber quién había ido primero a la Antártida, qué habían hecho allí, cómo habían vivido, cómo habían resistido esas temperaturas, ese aislamiento, todo eso quería saberlo. Empecé a estudiar todo lo que llamamos la edad heroica de la exploración polar. Es un periodo comprendido entre 1900 y 1922. Bueno. Y después empecé a escribirlo. Alguien me dijo, oye, que estas cosas que nos cuentas no lo sabemos. La gente normal no lo sabe. ¿Por qué no lo pone por escrito? Y efectivamente fue lo que hice, ponerlo por escrito. Y llevo 6 libros y lo que te rondaré. Y ahora estoy aquí dispuesto a que me preguntéis y contestaros lo mejor que puedo a vuestras preguntas. Hola Javier, mi nombre es Andrea y me gustaría que nos contases un poco cómo era tu día a día en la Antártida y qué era lo que hacías cuando estabas trabajando allí. Muchas gracias. Pues mi día a día en la Antártida, Andrea, se resume en una palabra, o en una palabra triple: trabajar, trabajar, trabajar. Los datos que los científicos obtienen en la Antártida son fantásticos. A la Antártida va muy poca gente, van muy pocos científicos, con lo cual cualquier dato de allí es valiosísimo. Si tú mides la temperatura en la Sierra de Madrid, pues la han medido 30.000 personas, con lo cual ese dato vale para una climatología, pero poco valor tiene. En la Antártida, cualquier temperatura que midas no la ha medido nadie antes, más o menos. Con lo cual eso tiene un gran valor para la carrera científica de esa persona. Con lo cual el científico está dispuesto a trabajar horas y horas y horas y horas. Yo recuerdo que una de las expediciones que hice a la Antártida como científico, dormía 4 horas al día. Y como eso lo tengo muy claro, cuando he sido jefe de base, obligaba, entre comillas, a los científicos a que descansasen. Es verdad, no querían descansar. Llegaba el sábado y el domingo y querían seguir trabajando. Y terminábamos de cenar y se iban a trabajar. Entonces tuve que inventar truquitos para sacarles un bocadillo, porque tampoco era bueno. Tampoco era bueno que se despejasen un poco. Seguro que iba a ser mejor para su trabajo. Porque lo sabía yo, porque lo había experimentado. Y después de cenar les decía, nos vamos de una pequeña excursión, una pequeña marcha de 1 hora. Es que allí es de día. Toda la noche es de día. Con lo cual, después de cenar nos íbamos a caminar por ahí y salían un poquito de su mundo. Y cuando llegaba un sábado o un domingo, a algunos tuve que obligarles. Diciendo, no, nos vamos de excursión a Punta Jana a ver pingüinos. Es que tengo mucho trabajo, Es igual. Hoy vas a ver pingüinos. No has visto pingüinos en la vida. Estás en la Antártida. ¿Qué vas a contar tú a tu familia, a tus amigos? ¿De dónde has estado? Hoy te vienes con nosotros a ver pingüinos. Y le cogía de la oreja y nos íbamos a ver pingüinos. Y luego me lo agradecía. Y se pasan mal en la Antártida también. No sé qué idea tenéis vosotros de la Antártida. Los documentales siempre nos dan una idea tan idílica de la Antártida que todos nos sentimos muy atraídos. Y se pasa mal, por muchas razones. Primero, hay muchos peligros y eres consciente de ellos. Eres consciente de que si te vas en la Zodiac y te caes de la Zodiac y si no llevas el traje de supervivencia bien cerrado y bien preparado, pues duras vivo 3 o 4 minutos. Mueres de hipotermia. El tiempo que tarda la Zodiac en volver a recogerte, la has cascado. Si vas por el glaciar y que es una grieta, la has cascado. Estás trabajando con tractores, con soldadura, con vehículos pesados. Y te puede saltar una chispa en un ojo, te puedes caer y romperte una pierna. Claro, eso, igual no puede pasar aquí en Madrid, diréis, claro, en Madrid, en donde sea. Pero con una diferencia, que aquí directamente llamas al 112, tin, 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 y te pase lo que te pase, te lo resuelven inmediatamente. Si tienes un infarto, pues no pasa nada. El 112 te lleva, te da dando asistencia mientras que vas al hospital.
Pero ahí no hay 112. Si tienes una enfermedad grave, una apendicitis, pues la probabilidad es de que te lleven a operar a un lugar, si el tiempo es bueno y si es verano y cosas así, pues puede ser una semana. Y tienen que sacar en avión, en barco, ¿no? Una logística complicadísima. Y eso lo tienes aquí, lo tienes dentro. Y como me pase algo, aquí se ha terminado todo. Y lo pasas mal por la gente que has dejado fuera aquí. Porque no sabes qué les está pasando a ellos. Y porque los miedos aparecen y los temores. ¿Y si mi padre tiene un infarto? ¿Y si mi hija tiene un accidente de tráfico? Eso lo tienes ahí delante. Lo tienes dentro de ti. Tus miedos de que te pase algo y los miedos de que le pase algo a la gente que quieres y no poder estar con ellos. Eso es muy humano. Después se pasa mal también por la convivencia. Yo la segunda vez que fui a la Antártida, una vez a Argentina, hacía mucho frío y un argentino me dijo: che, aquí el frío no se pasa mal por el frío, aquí se pasa mal por la convivencia. Pues sí, claro. Estás viviendo en una base de 10 personas, cada uno de su padre y de su madre, que no os habéis conocido allí, cada uno de su forma de ser, en tensión por el trabajo, y esa tensión hace que surjan los problemas de convivencia entre la gente. Yo, como jefe de base, mi labor fundamental era de ser padre prior, estar pendiente de la gente, ver si dos se enzarzaban o no se enzarzaban por cosas banales, si uno estaba preocupado, si uno estaba alicaído. La convivencia es muy dura en la Antártida. Pero pese a todo merece la pena, ¿eh? Creo que no encontraréis a nadie que haya ido a la Antártida y que diga que no merece la pena. Hola, Javier. Yo soy Gabriel y, bueno, estudiaste en los años 80 el agujero de la capa de ozono y me gustaría saber qué te interesó de ello y cómo ha ido evolucionando. Entonces nadie hablaba del agujero de ozono, ¿eh? Y yo no sé por qué. Me pareció un gas fantástico, un gas interesantísimo, un gas que está en una concentración muy baja en la atmósfera, pero que juega el papel fundamental de protegernos de la radiación ultravioleta peligrosa. Hay otros gases cuya concentración en la atmósfera son más altas que el ozono, como la kriptonita, el kripton, que todo nos recuerda a Superman. El kripton, pues hay más kripton en la atmósfera que ozono, y sin embargo nadie habla de él. La Comisión Nacional de Investigación del Espacio trajo a España uno de los primeros equipos para medir el ozono atmosférico. En ese momento había 50 equipos distribuidos por todo el mundo y querían ponerlo en marcha. No tenían gente para ponerlo en marcha. Me presenté voluntario para ponerlo en marcha y ya a partir de aquel momento ya toda mi vida se centró, lógicamente, en el tema del ozono. Fue cuando... Bueno, pero pasé muchos años que el ozono era un gas que lo estudiábamos 4 chalados, viendo el contenido, las concentraciones, la evolución, la relación con otros compuestos de la atmósfera. 4 chalados en el planeta, nada más. Hasta que de repente, un chalado más chalado que todos que había estado en la Antártida y un japonés, vio que ahí se destruía el ozono. Dio la voz de alarma y ya, 1984, y comenzó a rodar una pelota a toda velocidad. Los científicos ingleses dijeron: sí, nosotros también nos sale, se está perdiendo el ozono en la Antártida. Los americanos, que tenían una estación en el polo sur geográfico, sí, se está perdiendo el ozono en la Antártida. Una cosa tremenda, una destrucción masiva de ozono durante unos meses en una extensión inmensa, porque la Antártida es inmensa, y que no sabíamos, cada año se vio que era cada vez más grande el agujero de ozono. Y dice, bueno, se saldrá de la Antártida, seguirá avanzando por Sudamérica, por el hemisferio sur y ocupa. Y claro, si se perdía el ozono, pasaba ese montón de cosas que todos sabemos. Aumentó la radiación ultravioleta, y por tanto, casos de cánceres, problemas oculares y grandes problemas, evidentemente, para todos, pero también para el mundo animal, porque nosotros no podíamos haber resuelto el tema. Íbamos con paraguas o con sombrilla, ya no nos daba radiación ultravioleta. Nos poníamos unas gafas de sol y resuelto. Pero claro, no íbamos a poner gafas de sol a 2 millones de ovejas. Pero claro, los problemas que podíamos tener eran tremendos. Y el agujero de ozono nos hizo ecologistas a todos. Veíamos que había contaminación en la ciudad, bueno, con muchos coches, pero luego se va, se la lleva, cambia, llueve y desaparece.
la contaminación que producimos los humanos. No es nada. Es una gota de agua en un océano. Y de repente los científicos descubrimos el agujero de ozono y los científicos descubrimos las causas. Y las causas eran esos gases, ¿sabéis? Los fluorocarburos. Uno de ellos se empleaba como propelente en los sprays de desodorante. Ese gas que emitías recorría todo el planeta, llegaba a la Antártida, al lugar más limpio, y ahí provocaba la destrucción masiva de ozono. Nos hizo globales. Comprendimos que era un mundo interconectado. Y te decía, el japonés aquel loco que en el 84 dijo que se pierde el ozono en la Antártida. La NASA lo dijo en el 86. Empezaron a ir expediciones de científicos, yo entre ellas, aunque mi trabajo no fue importante, y los otros detectaron las causas, y en el 87, en 3 años, se firmó el Protocolo de Montreal para prohibir la emisión de esos compuestos a la atmósfera. Un mundo que no era ecologista, que no se creía en nada de lo que decíamos, que no se creían nuestras advertencias. En 3 años cambiamos la mentalidad del planeta. Bueno, no mucho, porque ya veis que los problemas se mantienen. ¿Cuál era el problema de estos gases? Ya lo sabéis, que permanece mucho tiempo en la atmósfera. La contaminación de las ciudades, pues es una contaminación que llueve y se precipita al suelo. ¿Qué hace el viento? Se lo lleva y se la disuelve. Estos gases, nada. Estos gases permanecen algunos hasta 100 años en la atmósfera. No, la lluvia no les precipita. Entran en contacto con hojas, que es como con el mundo vegetal, que es como o rocas, que es como se elimina la contaminación. Esos gases tampoco lo hacían, y en esos 100 años, 80 años que tenían, llegaban a la Antártida. Y poquito a poquito, a partir del año 2000, se comenzó a ver una recuperación en el ozono de la Antártida. Cada vez había menos agujero de ozono, a partir del año 2000. Estamos hablando de 1985, 15 años después se empezó a notar lo que decíamos los científicos, como en el año 2000 ya empezará a mejorar. Si este programa lo hubiésemos grabado hace 2 años, yo hubiese dicho, es la primera gran victoria medioambiental la que hemos logrado. Estamos terminando con el agujero de ozono. Por desgracia, en los últimos 2 años, esa recuperación del agujero de ozono ha parado. Y no sabemos por qué. Pero nos ha cambiado la mentalidad, ¿eh? Y yo creo que todos somos mucho más receptivos a proteger más este entorno en el que vivimos. Hola Javier, tú has pisado la nieve de la Antártida y también has visto el deshielo. ¿Qué cambios has observado en ese tiempo? Los científicos no nos gustan mucho las informaciones subjetivas. O sea, mi opinión de qué he observado en la Antártida a un científico no le gusta. Necesitamos datos contrastables. Te voy a decir lo que he visto en la Antártida, sin lugar a dudas, pero claro, los científicos buscan medidas, repetir la medida muchos años en el mismo sitio, eso es lo que importa. Ese estudio es lo que importa. No que llegues a un sitio y pues me parece que hay menos nieve que el año pasado, o me parece que hay más nieve que el año pasado. Bueno, pero con esa salvedad de poner en su lugar al método científico, te diré que sí. Yo en la Antártida, en la zona donde estamos, es una zona periférica de la Antártida, el extremo de la península antártica, es un lugar donde siempre se ha hablado que las alteraciones climáticas se iban a notar, los cambios climáticos se iban a notar antes que en otras partes de la Antártida. Ahí se nota. Yo recuerdo un año de ir a la Antártida, había pasado 5 años de la vez anterior que había ido, y digo, oye, vámonos a la cueva de hielo. Había un glaciar que terminaba allí, en la bahía, y había una cueva de hielo preciosa para hacerse unas fotos con unos azules espectaculares. Y digo, venga, vámonos a la cueva de hielo. Y me dicen, ya no hay cueva de hielo. ¿Cómo? Efectivamente, fuimos al glaciar y el glaciar había retrocedido 50 metros, ya no había cueva de hielo. También ves en la bahía, hombre, allí antes el glaciar terminaba en el agua de la bahía y ahora hay rocas. Las rocas no las ha puesto nadie. Luego es que el hielo ha retrocedido. Sí, se nota. Incluso de esta apreciación tan subjetiva de la que yo no me fío, pues pese a todo, sí. He recorrido Groenlandia, he visto partes de Groenlandia y efectivamente se nota lo mismo o más. Recuerdo una vez que fui con un compañero que había estado en esa zona 15 años antes y estuvimos haciendo las mismas fotos que había hecho 15 años antes. Y era evidente el retroceso del glaciar, evidente. Incluso lo ves físicamente, ves en las montañas peladas, en la zona, con los glaciares cuando pasan, lo arrasan todo,
pues ves que efectivamente es zona que ves ese cómo ha arrasado y todavía no ha dado tiempo al mundo vegetal a colonizarlo. Luego verdaderamente se está retrocediendo. Las cosas están mal, especialmente en el Ártico, más que en la Antártida. La Antártida es muy grande. La Antártida es muy grande, extraordinariamente grande. Bueno, ya sabéis la diferencia. La Antártida es un continente y en el centro del continente tenemos una capa de 3 kilómetros de hielo bajo nuestros pies y en algunos lugares hasta casi 5 kilómetros de hielo bajo nuestros pies. El Ártico no, el Ártico es un mar congelado y como tanto como mar congelado es 1 metro, 2 metros o como mucho 3 metros de hielo. Ya está. De hielo cuando llega el verano se funde la mitad o una parte importante. El Ártico tiene una mayor sensibilidad al cambio climático que cualquier otra región del planeta. Los efectos del cambio climático se multiplican por 3 en la zona del Ártico. En 40 años se han perdido 2 millones de kilómetros cuadrados de hielo ártico, de ese mar congelado. 2 millones de kilómetros cuadrados. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados de superficie. O sea, una superficie de 4 veces España en 40 años. Y en los últimos 25 años, 20 años, se ha perdido 1/3 del volumen del hielo ártico. Estamos perdiendo el espesor del hielo. Antes había en el Ártico había hielo viejo, que llaman los glaciólogos, que tenía una capa de hielo de 3, 4 y 5 metros de espesor, que cuando llegaba el verano se descongelaba un poquito, pero no del todo. Todo eso lo estamos perdiendo, está disminuyendo el volumen de hielo y haciendo un hielo mucho más frágil. Y que en cuanto llega el verano, le da el sol, se funde, y cuando se funde, el albedo hace la reflectividad de la radiación solar. Es mucho más baja y por lo tanto lo absorbe el agua del mar, calienta el agua del mar y funde el hielo de los alrededores. No, en el Ártico es tremenda la situación, en la Antártida no tanto. En la gran tarta de la Antártida, la gran zona de la Antártida, las 2/3 partes de la Antártida, y esa es muy estable, Creemos que no va a pasar nada y no nos atrevemos casi a pensar cómo puede evolucionar, porque no tenemos experiencia pasada, claro, de cómo ha sido antes, hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, hace medio millón de años. No tenemos experiencia pasada. En cualquier caso, como este planeta es muy curioso, cuando el hielo desaparece en el Ártico, el hielo aparece en la Antártida. Tenemos ahí unos cambios extraños que pasan de un año a otro o de un periodo a otro periodo. Está complicada la cosa. Yo creo que tenemos que hacer algo más por cuidar este planeta. Hola Javier, soy Paula y he leído que tienes una isla en la Antártida con tu nombre. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esa historia? Bueno, Paula, lo de mi isla es una larga historia. Que me gustaría enmarcarla un poquito, porque si no, no se entiende. Me gustaría enmarcarla dentro de la Antártida, de un continente para la paz y para la ciencia, donde no hay fronteras, desmilitarizado, y donde los países cooperan realmente. Os podría contar anécdotas de cooperación entre países sorprendentes. Yo estuve en la Antártida la última vez hace 2 años, un poquitín antes de la pandemia. Me habían invitado los científicos búlgaros a estar en su base y bueno, fuimos a la Antártida desde Punta Arenas en un avión portugués que llevaba científicos portugueses. Y fui yo y todos mis compañeros búlgaros, un avión portugués. Llegamos al aeropuerto de la base de Rey Jorge y allí nos esperaba un barco chileno que me llevó a la base búlgara. Después de pasar 1 mes y medio en la base búlgara, un barco español, el Hespérides, nos llevó de vuelta a la isla de Rey Jorge, donde nos esperaba un avión, dije portugués al principio, dije mal, brasileño. El primero fue brasileño y el segundo fue portugués. No pagué nada, ni yo ni ningún programa antártico pagamos. Es cooperación. Necesito llevar a 5 investigadores a tal isla. ¿Quién puede? Tengo un avión que voy a llevar a investigadores a mi base. Me sobran 30 plazas. Si alguien las quiere, que se venga. Tienes que ser investigador, que ya os veo que algunos están pensando en marcharse. Bien, ese es el ambiente que hay en la Antártida. Cooperación entre naciones y solidaridad entre personas. Segundo, la Antártida es muy grande.
es como 30 veces España. Y en verano hay 60 bases. 60 bases en 30 veces España. O sea que es como si tienes una base en Valencia y la siguiente base la tienes en Vigo. O sea que no te ves mucho, porque entre media todos son hielo y glaciares. Hay algunos sitios donde las bases están más próximas, sin lugar a dudas. Y nosotros hemos tenido la suerte de que nuestra base en la isla Livingstone, una de nuestras bases antárticas, la isla Juan Carlos I, de la que yo fui jefe de base, pues en esa isla, los búlgaros, el programa antártico búlgaro, puso otra base muy cerca de la nuestra. Bueno, Livingstone es una isla como Mallorca. Pues bueno, tuvimos suerte y la pusieron al lado, a 5 o 6 kilómetros. Y tuvimos mala suerte porque hay un glaciar entre medias. Luego no podemos ir a visitarles cuando queremos. Tenemos que dar una vuelta gigantesca por el glaciar, que es peligrosa, o tenemos que ir en Zodiac cuando el tiempo lo permite. Entonces tenemos la suerte nosotros de tener a alguien con quien ayudar, a quien tener cerca. Entonces España es un país de grandes recursos, Bulgaria es un país de menos recursos. El programa antártico búlgaro cuando comenzó tenía muy poquitos recursos y España le ayudó muchísimo. Nuevamente iban en barcos españoles, los españoles le llevábamos el material, eso en plan de países y de organizaciones. Y después os decía que la solidaridad entre las personas. Yo era jefe de la base española y hice todo lo posible por ayudar a los compañeros científicos de la base búlgara, en ese día a día en el que ellos muchas veces lo estaban pasando muy mal. Muy mal. Y tuvimos también reciprocidad. Y yo sabía que si teníamos un problema podíamos contar con ellos. Esos problemas que ellos decían que allí no tienes al 112, no tienes emergencias a quien llamar. Con lo cual te viene muy bien tener a alguien que te pueda ayudar. Primero eso, que te da mucha tranquilidad. Y luego tenía un médico. Y con el médico me ocurría una cosa fantástica. Fantástica. Fue un día que teníamos una emergencia médica en nuestra base. Y le llamé y digo, oye, tenemos esto, nos pasa esto, vamos a ir a buscar al médico vuestro. ¿Os importa? No, os estamos esperando en la playa. Vale. Entonces, teníamos que ir en Zodiac, que era el sistema más rápido. Llegamos a la playa y el experto en Zodiac me dijo, oye, que el mar está muy mal, pero muy mal, muy mal. Y yo, Imperial, le dije, ya lo sé, pero tenemos que ir. Qué bien sonó, ¿verdad? De Madrid. Yo no sabía nada, evidentemente, del mar. Nos metimos en la Zodiac y, bueno, el ir a la base búlgara fue efectivamente muy peligroso. Teníamos una franja, había mucho hielo, la marea lo estaba trayendo hacia nosotros, no podíamos pasar con la Zodiac por el hielo, nos estaba rinconando sobre unos acantilados, unas rocas, y bueno, nos costó mucho llegar. La verdad que nos costó mucho llegar. Y tenía razón mi compañero, era muy peligroso. Pero bueno, hay veces que las cosas las haces porque las haces. Y llegué allí, llegamos a la base, nos estaban esperando. Lo recuerdo perfectamente al médico búlgaro con un traje preparado, con agua hasta la cintura. Llegó la Zodiac, nos pusimos al lado. Había otros compañeros búlgaros que para ayudarnos en el movimiento de la Zodiac. Es que lo estoy viendo. Y estoy viendo mirarle al médico y decirle, el mar está muy mal, nos vamos a jugar la vida. Y se encogió de hombros y dijo, soy médico. Y efectivamente, volvimos, un poco apurados, o bastante apurados, pero volvimos. O sea que esa ayuda es recíproca, es recíproca. Y bueno, en ese contexto de reciprocidad, pues de repente decidieron poner un nombre a mi isla. No porque yo sea un gran científico, no porque yo haya descubierto la isla, sino porque quisieron. Es una isla que no tenía nombre, pequeñita, es una isla muy pequeñita, no es como el mar de Amundsen, o la costa de Scott, o el glaciar Shackleton. ¿No? Isla Cacho, es una cosa pequeñita, pero le han puesto mi nombre y entonces, claro, lógicamente, ahí no vale poner nombres a quien quieras, tienes que... Lo solicitas, lo presentas a la máxima autoridad antártica, que es quien decide si procede o no procede. Entonces, entre las causas que pusieron era, bueno, mi trayectoria científica en la Antártida,
mi labor de divulgación de la Antártida, y eso es verdad, he hablado mucho, pero sobre todo lo que a mí me gusta más es por el apoyo que ha hecho al programa antártico búlgaro. Y gracias a eso tengo una isla Antártida, por tratar de ser buena persona. O sea, que merece la pena tratar de ser buena persona porque a veces, no sé si siempre, pero a veces la vida te lo recompensa. Hola Javier, me llamo Kilian. Para ti, ¿qué características tenían que tener los exploradores para sobrevivir en la Antártida? Muchas gracias. Pues la primera característica la he tomado de Shackleton. A Shackleton una vez le preguntaron, ¿qué busca usted en sus hombres? ¿O cómo elige a sus hombres? Y dijo, elijo optimistas. Decía que para él lo importante era elegir gente optimista, ir con gente optimista, porque decía, el optimista lo puede todo. El optimista, aunque haya muchas dificultades, sigue adelante. Aunque la cosa esté muy mal, es optimista, está convencido de que va a poder salir. Luego la primera, sin lugar a dudas, es el optimismo. Y me parece bien mantenerla ahí. La siguiente, bueno, yo no la pondría por orden, no la pondría por orden de importancia. Optimismo, la podemos poner al mismo nivel. 4. Optimismo, perfecto. Profesionalidad. Hay que prepararse muy bien para ser explorador. Para cualquier cosa en la vida hay que prepararse muy bien. ¿Por qué ganó Amundsen esa carrera con Scott? Porque era un profesional que se había preparado toda su vida para lo que quería ser explorador polar. Scott era un capitán de la Marina Mercante que se había preparado para ser capitán de la Marina Mercante y con un poco de suerte llegar al almirante. Claro. Y el otro no, se había preparado como explorador. Profesionalidad, prepararse. La tercera, entusiasmo, claro que sí. El entusiasta, según la Real Academia de la Lengua, es la persona que está tocado por un don divino, más o menos, por un Dios. Viene de una palabra griega, ¿qué es eso? Está tocado con una pasión, meter el corazón en lo que se hace. Y la cuarta, humanidad. Humanidad, ser capaz de pensar primero en la vida de los que van contigo, en tu propia vida y en la vida de los que van contigo. Mira el Shackleton, la segunda vez que intentó llegar al Polo Sur, se quedó a 100 y pico kilómetros. Después de haber hecho 1.300 y pico, se quedó a 100 y pico kilómetros. Y retrocedió porque no tenía comida suficiente. Y si hubiese seguido, una semana más para seguir, y una semana más para volver, y luego 2 meses más, no habría tenido comida para la vuelta y habría muerto alguno de sus compañeros. Y decidió dar marcha atrás. En montañismo pasa igual. Lo difícil es volver cuando ves que no lo puedes conseguir. No emperrarte ahí, sino volver por salvar la vida de tus compañeros. Ser humano. Nansen lo dijo también muy claro. El polo no vale una vida. O sea, hemos dicho optimismo, hemos dicho profesionalidad, hemos dicho entusiasmo y hemos dicho humanidad, ser humanos. Yo creo que vale para todo. Vale para los exploradores polares, vale para los ingenieros, vale para los médicos, vale para los hombres de casa, vale para todos nosotros. Esas 4 cualidades. A lo mejor podríamos pensar y sacar alguna más, pero bueno, con eso, yo creo con esos 4 puntos cardinales nos puede servir. Hola, soy Leiva. ¿Nos podrías contar la historia de los exploradores que compitieron por llegar primero al Polo Sur, por favor? Es una carrera sorprendente. Sorprendente porque Scott preparó su expedición hacia el Polo Sur y Amundsen estaba preparando una expedición hacia el Polo Norte. Y de repente llegó alguien al Polo Norte antes que él, o dijo que había llegado al Polo Norte antes que él, y dijo, ¿para qué voy a ir yo al Polo Norte? Ya han llegado. Voy a volcar el Polo Sur, que ese es un gran trofeo, que no ha llegado todavía nadie. Y entonces cambió sus planes para irse al Polo Sur. Y coincidieron los dos. Llegaron a la Antártida separados por 2 semanas. Acamparon. Os he dicho que la Antártida era muy grande, ¿no? 30 veces España, ¿no? Pues los dos la empezaron por la costa valenciana, por el mismo sitio. Podían empezar uno por aquí y el otro por el otro extremo de la Antártida. No, los dos empezaron por el mismo sitio. Y prácticamente a la misma distancia que del polo, uno que el otro. Prácticamente a la misma distancia. O sea que ya tenemos
tenemos el momento ideal para la competición. Claro, después ahí cambian las cosas y tenemos que fijarnos. Amundsen, noruego, un profesional de la exploración, que había hecho el paso del noroeste, que había convivido con los inuit, con los esquimales, que había aprendido de ellos. Aprender de un pueblo que estaba en la edad de piedra. Eso no lo hacían los ingleses, ni nosotros. Él dijo, son mis maestros del frío. Y en esa expedición aprendió de ellos a muchas cosas. Yo no viene al caso, pero quizá la más importante es que los trineos, tienen que ser perros quien tiren de los trineos. ¿Cómo iban vestidos los esquimales? Los inuit, de pieles. Venía de Noruega, la cuna del esquí. Amundsen tenía esquíes. Y entonces, con esas tres cosas, formó un equipo. Perros tirados por trineos, hombres vestidos de pieles, esquíes y grandes esquiadores. Eligió todos esquiadores que fuesen con él. Uno incluso un campeón nacional. Scott, los británicos. Estamos en la potencia hegemónica del momento. Estamos en 1910. ¿Cuál era su cultura? La cultura del motor. Y llevaron trineos motorizados. Llevaba tejidos, la lana inglesa. Dijeron, esto es la mejor lana que hay. Claro, somos nosotros los mejores. Y con eso iniciaron una competición. Más que una competición entre Amundsen y Scott, más que una competición entre un equipo noruego y un equipo británico, era una competición de culturas. No lo sabían ellos. Una competición de culturas. Amundsen representaba la cultura de los antepasados, de las técnicas ancestrales para moverse en el hielo. Y Scott representaba a la nueva cultura. Los perros no le gustaban y decidió llevar caballos, había llevado Shackleton antes, y decidió que los hombres tirasen de los caballos, y los trineos y todas estas cosas. Y ahí compitieron los dos. Fue muy duro para los dos, evidentemente para los dos equipos fue durísimo y ya sabéis el resultado. El resultado fue que ganó Amundsen. Llegó al polo y dejó allí una tienda para certificar, diríamos que había llegado al polo, dejó una carta para el capitán Scott y después un mes y unos días después llegaron los británicos. Claro, ¿qué pasó en los ingleses? Pues fijaros, el 5 de diciembre los ingleses llegaron al glaciar Vermont. Miraron, no hay pisadas, no hay noruegos. Vamos a ser los primeros en llegar al polo. Y un día antes de llegar al polo se encuentran una bandera de señalización de la ruta de los noruegos. Durísimo. No, habéis puesto cara. Pero no os podéis imaginar lo que era eso. Y tuvieron que llegar y tuvieron que volver. Y en la vuelta se les da muy mal. Por muchas razones, que no viene al caso quizá contar. Sí, el tiempo en la Antártida cambió rápidamente, bajó la temperatura, porque no se sabía cómo bajaba la temperatura. Amundsen regresó rápidamente, todavía le pilló buen tiempo, ellos iban con un mes y pico de retraso, se lo fue complicando. Murió uno de las 5 personas que acompañaban, de las 4 personas que acompañaban a Scott, tuvo un derrame cerebral, no se sabe muy bien, luego tuvo una caída y murió. Y siguieron avanzando, bajó mucho las temperaturas, después llevaba mucho tiempo, la comida no estaban aportando el número de calorías al organismo que estaban perdiendo. Y entonces, como no aportaban lo suficiente, pues el cuerpo saca las cosas, las reservas. Claro, estaban cada vez más cansados, cada vez avanzaban menos, cada vez avanzaban más lentos. Y otro de sus compañeros de Scott empezó a tener problemas de congelaciones, no podía casi caminar, no podía empujar el trineo, con lo cual se había convertido en una carga para ellos. Y en un momento determinado en una mañana les dice, voy a salir fuera, puede que tarde un poco en volver. Y no volvió. Ellos sabían, cuando le vieron salir, sabían. Se había inmolado para darles una oportunidad, porque iban más lentos por su culpa. Bueno, siguieron avanzando y cuando estaban a 16 kilómetros de un depósito de comida que tenían, la comida la vas dejando según subes y como nadie te la quita, tampoco hay animales que te la quitan, luego a la vuelta la vas recogiendo. Cuando estaban a 16 kilómetros de un depósito de comida, pues les pidió una tempestad
que duró bastantes días. Se estima que duró 7 días y en ese momento llevaban, me parece recordar que era comida para 3 días y combustible para 2. El combustible es importante porque es con lo que calientas la comida. Y cuando pasó ese tiempo y la tormenta siguió fuera, pues era evidente que no podían llegar. ¿Por qué recordamos a Scott? Pues recordamos a Scott porque la pluma es más afilada que la espada. Los exploradores polares suelen ser muy malos escritores. O eres explorador o eres escritor. Scott sabía escribir y escribió estupendamente. Y esos momentos, ese enfrentarse a la muerte, la puso por escrito. Y escribió unas cartas preciosas. Y si consiguiese recordarlas, hay una carta que está muriendo con 2 de sus compañeros, con Wilson, el médico de la expedición, que era su amigo íntimo, y escribió una carta a su mujer, a la mujer de Wilson, y le dice lo que está pasando. Y le dice, no me ha reprochado el haberle metido en este embrollo. Son palabras suyas. Le dice, no te preocupes porque en sus ojos brilla un azul de esperanza. Se siente sereno por la seguridad de que forma parte de un plan divino. Wilson era muy religioso, Scott era ateo. Y le escribe eso a la mujer. A la madre de Bowers, no estaba casado, le escribe también unas cartas preciosas. Y escribe una carta en la que da cuentas al pueblo británico. Era consciente, él venía porque le había pagado porque el pueblo británico le había financiado la expedición, se sentía responsable con el pueblo británico. Entonces escribe una carta al pueblo británico que le cuenta las razones de fracaso de la expedición. Y termina diciendo, si hubiéramos vivido, hubiese escrito una historia del valor y coraje de mis compañeros que hubiese conmovido el corazón de los británicos. Tendrás que ser estas tristes notas garabateadas y nuestros cuerpos sin vida quienes la cuenten. La carta, los expertos en ufología dicen que está escrita a trocitos, claro. Sacaba las manos del saco de dormir para escribir un poquito, se le congelaban y lo metía adentro. Y termina dice, es una pena, pero creo que ya no puedo escribir más. Y su última frase es, por el amor de Dios, cuidad de los nuestros, de su familia. Esa es la larga historia de esa carrera entre estos dos, que ha logrado que uno ganó, otro perdió, los dos alcanzaron la gloria y los dos han quedado inmortalizados, incluso en la Antártida, la estación que los americanos pusieron en 1956 en el mismo polo sur geográfico se llama Estación Amundsen Scott. Hola Javier, he visto en las noticias que se ha descubierto el barco en el que naufragó Shackleton. ¿Qué podrías decirnos de ese barco? ¿Por qué naufragó? La naturaleza tiene su ritmo y por mucho que creemos que la conocemos, pues es ella quien toma sus propias decisiones. Y en aquel momento se conocía muchísimo menos la climatología de la región y tuvo muy mala suerte, porque el barco quedó atrapado por los hielos cuando le faltaban un día de navegación para llegar a la costa donde hubiese comenzado su expedición. Un día de navegación, como mucho 2, y el barco quedó atrapado por los hielos. En un primer momento no se preocuparon mucho. Claro, a nosotros nos impresiona un barco atrapado por los hielos, nos impresiona, pero los exploradores polares de estas regiones te atrapa el hielo, por el barco por los hielos y esperas un poco a ver si los vientos, la corriente mueven los hielos y tú puedes salir. Pero el viento y la corriente no movieron los hielos y se quedó atrapado. Y cuando después llevaba ya mes y medio atrapado, ya estaba claro que iba a quedarse atrapado para siempre. Pero siguió teniendo mala suerte. Porque fijaros, en aquellos tiempos se habían quedado en ese mar, en el mar de Weddell, se habían quedado 3 barcos atrapados por los hielos. Uno en la Antártica, otro el Scotia y otro el Deutschland. Porque los hielos cuando se mueven tienen una fuerza ciclópeas. Es que se están moviendo placas de miles de kilómetros cuadrados y que ejercen unas presiones tremendas. No había barco que resistiese esas presiones. El Endurance no se liberó al mes, no se liberó a los 2 meses. A los 9 meses, cuando llegó la primavera y el mar comenzó a abrirse, llegó lo peor. Los hielos se movieron y le aplastaron, le estrujaron, le destrozaron. Y entonces
Shackleton tiene que decir a los hombres abandonar el barco. ¿A dónde? Al hielo, a la capa de hielo, de mar congelado. Ahí. Se quedan ahí. Si la situación era mala antes, imaginaos entonces, vamos a centrar un poquito. Estamos hablando de 1915. 1915. Ya existía la radio. Si os acordáis del Titanic, Titanic se hundió unos años antes. Sí existía la radio, la radiotelegrafía, signos de Morse, sí existía para dar mensajes, pero solamente iba en barcos muy grandes. Shackleton no llevaba ese barco, con lo cual no pudo transmitir nunca. Nos han atrapado los hielos. No tenía a quien llamar. Y todos los de salvarse se tenían que salvar por ellos mismos. Además, Europa estaba en guerra, estaba en la Primera Guerra Mundial. Si está en la Primera Guerra Mundial, va a ir a preocuparse por 28 chalados que se han ido a conquistar la Antártida, cuando están muriendo 100.000 soldados al día en las trincheras. Nadie iba a ir a buscarles. Si nadie iba a porque nadie sabía ni siquiera dónde estaban. El barco, los hielos, las corrientes marinas, aunque está congelado, está todo el hielo, las va moviendo. El barco se iba desplazando, se iba alejando de la Antártida. Hasta que llegó ese momento trágico en el que los hielos la aplastan y le hunden. Entonces Shackleton manda a subir a sus hombres, salir a sus hombres, quedarse en el hielo. Si antes estaban difíciles, pues ahora muchísimo más. Porque el primer lugar civilizado estaba... Y les reúne, como líder, les reúne y les dice, muchachos, les explica la situación. Dura de explicar, ¿no? Les explica la situación. Después dice, pero tengo un plan. Si me seguís, de esta salimos. Y terminó con una frase que a mí me parece inmortal. Muchachos, volvemos a casa. Y mantuvo a sus hombres con moral de que se iban a salvar. Y los tuvieron en el hielo durmiendo en tiendas de campaña. Antes dormían en el camarote con su estufa de carbón, pero ahora estaban durmiendo sobre hielo. Y debajo del hielo, debajo de 1,5 metros de hielo, estaba el mar. Y hielo que a veces se rompían. Y se terminó la comida y tuvieron que cazar focas y pingüinos. Y tuvieron que cocinar. Antes tenía una cocina, el barco tenía su cocina. Y tuvieron que cocinar en el aire, allí. Cocinando con grasa de foca y calentándose con grasa de foca. Bueno, es una historia preciosa. Cuando los hielos se movieron hacia el norte, en el hemisferio sur, hacia zonas más cálidas, se fueron derritiendo los hielos y llegó un momento en donde ya los hielos se los hacían más pequeñitos y tuvieron que subirse a los botes. Habían los botes salvavidas, se los habían subido, los llevaban con ellos. Y tuvieron que salirse a los botes y remar durante varios días hasta llegar a Isla Elefante. Y el Elefante no es nada, es una isla perdida, no hay nadie. Tampoco va a ir nadie a buscarles allí. Y entonces sus hombres, que llevaban 9 meses con el barco atrapado, 5 meses después durmiendo sobre el hielo, hay muchos que se hunden. Bien, es verdad, habían cambiado, ya podían saltar, estaban sobre tierra, sobre roca. Pero muchos dicen, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir luchando? ¿Veis por qué quería que su gente fuese optimista como él? A las pocas horas de llegar, cuando los médicos le dicen, tenemos a varios que físicamente están bien, pero psicológicamente se han ido ya, no quieren vivir, se nos mueren. Los reúne otra vez, chicos, tengo un plan. Voy a ir a Georgia del Sur, 1.500 kilómetros, por uno de los peores mares del mundo, a una estación ballenera a buscar ayuda. En un barco que medía 6 metros de eslora. Con eso se atreve a ese mar. Bueno, la historia continúa, consiguen llegar, luego tiene que ir a por sus hombres, fracasa en el primer intento, fracasa en el segundo intento, fracasa en el tercer intento y en el cuarto intento ya consigue llegar a por ellos. Entre medias ha pasado mayo, junio, julio y casi agosto, han pasado 4 meses. Y cuando llega por fin a sus hombres, se encuentra con que no había muerto ninguno.
les había dado la esperanza de que el jefe había dicho que volvería. Por eso es el líder, por eso todos lo queremos copiar como líder. Y a Shackleton se le estudia ahora en las escuelas de negocio, para enseñar a ejecutivos a comportarse como él. El mar de Weddell tiene 3.000 metros de profundidad. Y, bueno, 3 metros de profundidad, pero entonces este año, coincidiendo con el centenario de la muerte de Shackleton, que está enterrado en Georgia del Sur, precisamente, pues en esa isla que él fue con ese barquito a pedir ayuda, pues decidieron intentar no recuperar el barco, sino localizar el barco. Y entonces se alquiló un rompehielos y se hizo una expedición fantástica con grandes científicos, con grandes técnicas, con los mejores medios de la actualidad, con grandes estudios previos para ver efectivamente dónde, que no entro en el detalle, pero es apasionante cómo fijaron dónde creían que estaba el barco. Bueno, empezaron a buscar el barco y por fin lo encontraron. Y son esas imágenes que habéis visto vosotros. A vosotros nos habrán emocionado, a mí sí. A mí sí, a ver el nombre de Endurance en el espejo de popa, Endurance, el nombre del barco, a mí me emocionó. Y ver el timón, la rueda del timón que había manejado Shackleton y Wilde y Worley. A mí me emocionó el verlo en tan buen estado de conservación. Y se conserva, está tan bien porque no hay gusanos, no hay los gusanos, debido a las bajas temperaturas del agua, no hay los gusanos que se comen la madera, con lo cual está impecable. Además, está dentro de los 60 grados, está por encima de los 60 grados de latitud sur, que está dentro del Tratado Antártico y está considerado patrimonio. No se puede tocar nada del barco. ¿Qué tal, Javier? Mi nombre es Pablo y bueno, hoy nos has hablado de varios exploradores, pero entre ellos destaca uno y en tus trabajos también lo has mencionado como el mejor explorador. Hablo de Nansen. Querría saber cuál es el motivo de tenerlo en ese nivel. En mi escritorio tengo una foto de Nansen, que mucha gente me dice, ¡ah, es tu abuelo! Pues no es mi abuelo. Pues es que yo le llamo el maestro de los exploradores. Y así lo consideraban todos, ¿eh? Cuando Scott prepara sus expediciones, él es anterior, Nansen es anterior, iba a consultarle a Nansen. Cuando Shackleton prepara sus expediciones, va a consultarle a Nansen. Todos los exploradores, cuando preparaban una expedición, iban a consultar a Nansen a ver qué opinaba de la expedición. Y si Nansen les daba el visto bueno, decían, pues muy bien, eso puede salir. Pues ya salían tan contentos, diciendo, bueno, pues la expedición nos puede salir. Bueno, es el maestro de la expedición polar, es el primero que utiliza esquíes. La primera vez que se utiliza esquíes en la exploración polar, que es en el cruce de Groenlandia, lo hizo Nansen. Él es una persona que utiliza el método científico siempre, que todas las cosas las piensa 30 veces como científico. Entonces crea un trineo que se lo está usando hasta hace 40 años. El trineo Nansen. Nadie lo mejoró en casi un siglo. El trineo Nansen. Crea una cocina, no un camping gas, una cocina para aprovechar toda la energía del calor, todo el calor que desprende. Claro, es importante porque cuanto menos, si utilizas todo el calor, no tienes que llevar más petróleo. El petróleo significa pues, llevarlo a cuestas. Es muy importante la economía energética. Bien, que utiliza una cocina que se ha utilizado hasta hace muy poco tiempo. Y después porque fue una persona implicada socialmente. Y cuando termina su vida de explorador, que coincide con el que estalla la Primera Guerra Mundial, Noruega se quedó neutral en la guerra. Él fue partidario de que Noruega permaneciese neutral. Pues cuando Europa quedó devastada por la guerra, son momentos que nace la Sociedad de Naciones, que es el embrión de Naciones Unidas. Se surge la Sociedad de Naciones y le manda a Nansen como representante noruego allí. Entonces ahí se encuentran los problemas del momento. Los problemas del momento es que hay 500.000 de prisioneros alemanes en Rusia, parte de prisioneros rusos en Alemania, que se está acercando el invierno y que no hay comida para nadie y menos para prisioneros. Con lo cual se imaginaban que en invierno iban a morir cantidad. Y le encargan a él, dice, alguien se tiene que encargar de hacer el intercambio de prisioneros, de traer a toda esa gente a salvo. Y eligen a Nansen. Por sus buenas relaciones, por su carácter ejecutivo, por sus idiomas, por el prestigio que tiene, eligen Alto Comisariado de Naciones Unidas.
En ese periodo estamos hablando de 3 o 4 años, está ahí una hambruna tremenda en la Unión Soviética, ya era comunista la Unión Soviética, está ahí una hambruna tremenda. Y él pelea para que los países capitalistas den dinero, den comida, manden comida al pueblo ruso. Claro, no había aviones, la comida se enviaba en trenes. Entonces, todavía en un periodo muy virulento en la Unión Soviética, donde había muchas bandas de extremistas, más de izquierdas, todavía quedaban restos del ejército zarista, había mucho bandido en grandes bandas, y entonces se temían, dice, no va a llegar ningún tren con comida va a llegar a su destino, que es Siberia, lo van a robar entre medias. Y cuando Nansen le dice esto a las autoridades soviéticas, dice, no, ya lo hemos pensado, se va a resolver. Cuando los vagones pasen por la aduana, vamos a poner un nombre pintado. Nansen. No se preocupe, va a llegar. No se perdió ningún vagón. Nadie robó los vagones que ponían esa palabra mágica Nansen. Y cuando poco después ya se hunde por completo el gobierno zarista y aparece en Europa 1 millón de expatriados rusos que no pueden volver a su tierra, que a veces tenían dinero, pero otras veces en Europa no podían hacer nada. Entonces le encargan nuevamente al Alto Comisariado para resolver el problema y crea el pasaporte Nansen. Los papeles, no tenían papeles, como no tenían papeles no podían hacer nada, no podían comprar una casa porque no tenían papeles. ¿A quién vendo la casa? No podían casarles porque no sabían a quién estaban casando. No podían cambiar, evidentemente, de país, aunque tuviesen familia en el país de al lado. No podían cambiar de país. Y entonces él dice, esto se resuelve dándoles papeles, dándoles un pasaporte, que la Sociedad de Naciones decidió que se llamase no pasaporte ONU, no pasaporte humanitario, que se llamase pasaporte Nansen, porque Nansen era una palabra mágica. Pues ese es el Nansen que tengo yo en mi esta, porque Nansen es algo más que un explorador polar. Es el explorador polar que quiso, como todos nosotros, cambiar el mundo. Hola Javier, me llamo David y me gustaría conocer qué fue lo más importante que aprendiste de la Antártida. Quizá lo primero es respetar la naturaleza, querer la naturaleza, y en ese respeto y cariño es también por todos los seres vivos que pueblan la naturaleza. Todos, el mundo animal y el mundo vegetal. Estamos haciendo muchos desmanes. Podríamos hablar de deforestación, podríamos hablar de contaminación de tierras y mares, podríamos hablar de los plásticos, podemos hablar de muchas cosas. Estamos por un camino equivocado, claramente. Tenemos que rectificar. Después, la segunda sería tratar, conjugar el verbo tratar. Tratamos de hacer las cosas, ¿salen o no salen? Porque es una disposición interior de ánimo fantástica. Porque si no te sale, no te frustras. ¿Qué más cosas he aprendido de la Antártida? Pues he aprendido a que para sobrevivir en la Antártida, para sobrevivir en el mundo, hace falta la colaboración entre nosotros, la cooperación. Los pingüinos emperadores, sabéis que son los únicos pingüinos que se quedan en invierno a vivir en la Antártida. Los demás son más listos y se van. Ellos se quedan allí y se quedan con temperaturas de 60 grados bajo cero, con vientos huracanados de 100 y pico kilómetros por hora. Allí se quedan a pie firme, literalmente. ¿Cómo soportan esas temperaturas y esos vientos? Cooperando, se juntan todos y se ponen de culo al viento, de tal manera que el viento les da en la espalda, el montoncito, hacen un montón así. Pero claro, lo que están detrás, en el centro, están muy calentitos, pero que le está dando viento no están tan calientes. Entonces, se van cambiando continuamente, se pasan moviendo, de tal manera que los que han pasado frío pasan a sotavento, con lo que están más calentitos, y una nueva fila pasa un rato de frío. Colaborar. ¿Qué más he aprendido de la Antártida? A tener esperanza. La Antártida era un continente de nadie hasta que de repente, como en la década de los 40, 30, 40 y 50, y ciertos países quisieron dividirla, como estábamos dividiendo África, como dividimos África, como dividimos todo entre países. Y otros países reivindicaban esto, y otros países querían esta zona, y otros países querían otra. Bueno, tuvo lugar un gran programa geofísico
internacional, donde se juntaron 11 naciones en la Antártida para hacer investigación junta. Y de ahí salió una idea. Vamos a cambiar la situación. Y en ese mundo estamos hablando del año 57, 58, 59, en plena Guerra Fría. Sí, a vosotros a lo mejor lo de la Guerra Fría os pilla muy lejos. Pero preguntar a vuestros padres por la Guerra Fría, los años finales de los 50 y comienzos de los 60, estábamos a punto de que alguien apretase el botón rojo y estallase una guerra nuclear que terminara con el planeta. Era un peligro real. Pues en ese momento, en el peor momento de la historia del mundo, surgió el Tratado Antártico, que, como os decía, no hay fronteras en la Antártida. Los países que tenían reivindicaciones territoriales las congelan. Dicen, no vamos a hablar más de eso. Los países que se incorporan al Tratado Antártico renuncian a hacer reclamaciones territoriales para la Antártida. No hay fronteras, es un continente para la paz y para la ciencia. Yo en la Antártida he visto que el espíritu de colaboración, de solidaridad, es más fuerte que el instinto de supervivencia. La supervivencia te dice, yo no me arriesgo por ese. Y allí dices, no hice nada, me arriesgo directamente, es otro ser humano, es como yo de mi misma especie, que soy muy grande. Somos miembros de la misma especie. Cualquiera merece el respeto, el cariño y mi vida, mi esfuerzo por él. Bien. ¿Y qué más? Una última cosa. No me la enseñó la Antártida. Me la enseñó Nansen, de ese explorador que, como ya habéis visto, admiro. Como explorador y sobre todo como persona. La vida no tiene sentido si no es un servicio a los demás. Ojalá os sirva de utilidad para vuestra vida.